este vídeo os voy a contar cómo salvé la vida cuando me atracaron con un machete en Colombia. Siempre que me preguntan por historias de mis viajes, quieren saber las cosas malas. Y de todos los años que he estado viajando, esta fue la única vez que temí por mi vida. Viajaba con un amigo y queríamos ir desde Medellín hasta Barranquilla para celebrar allí el carnaval. Llevábamos ya como 3 meses viajando y habíamos recorrido en autostop más de 9000 kilómetros. Y solamente nos habían pasado cosas buenas. Nos sentíamos unos superhéroes. Era como si fuéramos unos iluminados que solo atraíamos la buena suerte. Y ese fue nuestro primer error, confiarnos y que nuestro extremo optimismo pasara a llegar a la negligencia. Nos separaban 700 kilómetros de una ruta que se tardaban unas 13 horas porque habían muchas curvas. Y ese día habíamos avanzado muy lentos, pero habíamos llegado hasta un punto estratégico porque era donde paraban los camiones. Y bueno, en esa zona no había ningún lado seguro donde poder dormir y nos quedaban unas 2 horas para que se hiciera de noche. Así que cuando uno de los camioneros nos dijo que iba directo hasta Barranquilla, la verdad es que subimos entusiasmados en la parte de atrás del camión. Fue un momento de mucha adrenalina porque nos estaba salvando el día, por así decirlo. No le dimos importancia al detalle de que el camionero nos dijo que en lugar de ir en la cabina, fuéramos en la parte de atrás del camión. Y aunque fuera un tráiler grande y no fuera muy rápido, en cada curva la verdad es que esa sensación era de mucha adrenalina porque sentías que en cualquier momento podías caer a la carretera. Entrada ya la noche, serían como la 1 de la madrugada, estábamos medio dormidos en la parte de atrás del camión y de imprevisto saltaron 2 chicos con el camión en marcha. La verdad es que yo me quedé en shock, no sabíamos cómo reaccionar. Intentamos transmitir la máxima tranquilidad posible porque en esas situaciones lo importante no es lo que estás sintiendo, sino lo que tú estás aparentando. Así que intentamos reaccionar de la mejor forma posible. Yo tuve la iniciativa de empezar a hablar con ellos porque de esa forma le estamos transmitiendo que no tenemos miedo, por un lado, y en segundo lugar que también le estás tanteando, estás averiguando qué es lo que quiere, cuáles son sus intenciones, y esa información siempre es muy importante por si luego más adelante pasa cualquier cosa que tengas algo con lo que negociar. Tenían una apariencia que imponía muchísimo, la verdad es que se notaba que eran delincuentes y que no iban a tramar nada bueno con nosotros. Así que empecé a contextualizar nuestra historia explicándoles que estábamos viajando de esa manera porque no teníamos nada de dinero, que intentábamos llegar a Barranquilla porque teníamos un conocido allí que quizá nos podía dar algo de trabajo, y fue una forma de que ellos vieran que no iban a sacar nada de nosotros. Al menos esa fue la intención con la que lo hice. Mientras estábamos en ese tanteo amistoso, de repente es como si se le hubiera acabado la paciencia, se levantó de imprevisto y sacó un machete de medio metro. La verdad es que yo nunca había visto un machete de cerca y estaba cagado de miedo y no sabía realmente qué tenía que hacer. Lo que sí que sabía, lo que tenía muy claro, es que él no tenía que percibir nuestro miedo, porque al igual que los perros, cuando sienten que tienes miedo es cuando realmente te atacan, porque saben que están en la situación de dominio. Así que dentro de lo que cabe aparentamos la máxima normalidad posible y le repetí que no teníamos nada de valor, que estábamos yendo en autostop hasta Barranquilla porque allí teníamos un conocido que quizá nos iba a dar algo de trabajo, que estábamos viajando sin nada, que por eso estábamos haciendo autostop. Intenté ser lo más convincente posible. En esas situaciones lo vives como si fuera todo a cámara lenta y se te pasan 1000 cosas por la cabeza y a veces son tantas que no sabes cuál elegir, cómo reaccionar y acabas no haciendo nada. Sabíamos que en Colombia la situación no es fácil y que en esas situaciones muchas veces te matan sin más. Una buena forma de no transmitirles miedo es mirarles fijamente a los ojos, pero sin necesidad de desafiarles, simplemente que te vean tranquilo aunque estés en una situación de mucha tensión. Una de las ventajas de que no sepan nada de ti es que no saben si eres una persona peligrosa o no. Yo, por ejemplo, como estaba todo muy oscuro, tenía una de las manos dentro de una de las bolsas plegables y eso hacía que su imaginación fuera su peor enemigo, porque tampoco sabe si yo tengo un arma que le voy a atacar, que le puedo sorprender. Entonces eso siempre tienes que intentar que vaya a tu favor, sin necesidad de hacer nada, simplemente le puedes subcomunicar que puedes hacer algo. Entonces consigues que esa persona todo lo que vaya a hacer lo haga de una forma mucho más cauta y con más cuidado. Pero nosotros estábamos cagados de miedo, teníamos cosas de valor porque llevábamos el pasaporte, el portátil, las cámaras, llevábamos cosas que si nos las robaban la verdad es que nos hacían una gran faena. Entonces uno de ellos fue muy ágil y sorprendió a mi amigo y le quitó rápidamente la mochila porque él la tenía delante de él y se acababa de comprar un portátil ese mismo día, mi amigo. Y desde ese momento sabía que algo
iba a pasar. Mi amigo tenía la cara seria y no sabía exactamente lo que él iba a hacer tampoco, porque tenía su portátil en la mochila con todas las cosas de valor y era una situación muy imprevisible. Como habíamos hecho tan bien el papel de que no teníamos nada de valor, realmente ellos se lo estaban creyendo, porque el que llevaba la mochila le dijo a mi amigo que si le daba el móvil le devolvería la mochila, y ese trato lo hizo con la intención de conseguir un móvil, pero es porque se estaba creyendo de que no había nada de valor en la mochila. Mi amigo en ese momento ya le dio el móvil. Cuando ya tenían el móvil de mi amigo, uno de ellos se dirigió hacia mí y me dijo que le diera yo el mío. Y en ese momento yo cometí una gran negligencia. Si volviera hacia atrás no lo volvería a hacer, la verdad, porque yo una de mis manos la tenía con la mochila apartada lo máximo de ellos. La otra mano la tenía dentro de la mochila plegable para que ellos pensaran que tenía algo con lo que poderles atacar. Pero le volví a repetir que no tenía nada de valor y no se lo acabó de creer. Entonces me miró el bolsillo y como se me notaba el móvil, y se dio cuenta de que le estaba mintiendo. Y en ese momento todo cambió. En ese momento él se levantó súper enfadado y yo estaba delante de él sentado, ¿vale? Mi amigo estaba aquí. Pues él puso el machete que tenía, lo puso aquí, entre nuestras dos cabezas, sí, de forma rápida. La verdad es que me cagué y podía haber sido de otra manera muy diferente. En lugar de simplemente avisar, es como el que da un golpe en la mesa para decir, oye, que esto va en serio, ¿sabes? Y bueno, en ese momento automáticamente saqué el móvil del bolsillo, se lo di, se lo puse aquí en el pecho, le dije, te estás llevando todo lo que tengo, ahora déjanos en paz. Y bueno, la verdad es que aunque fuera poco lo que se estaban llevando, que eran simplemente 2 móviles, se estaban llevando algo, entonces para ellos ya estaba bien. Os recuerdo que estábamos en un camión en marcha y era de noche. ¿Es que el camionero no se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando? ¿Es que estaba tan oscuro que no nos veía? ¿O era cómplice? La verdad es que nunca lo supimos, pero sospechamos muchísimo de él, porque a los 10 minutos de que los chicos ya se habían bajado cuando se habían quedado con nuestros móviles, saltaron abajo directamente y el camionero paró en una zona remota que no había absolutamente nada, y fuimos corriendo a la cabina para explicarle todo lo que había pasado, y su reacción fue muy rara porque dijo, bueno, pero yo qué culpa tengo, yo no puedo hacer nada. No sé, lo normal en esa situación hubiera sido preguntarte ¿y cómo estáis? ¿Y qué ha pasado? Un poco de interés, y no percibimos nada de eso por su parte. El tío nos dijo que estaba muy cansado de conducir y que se iba a acostar allí y iba a estar un par de horas durmiendo. Y nosotros en ese momento dijimos, pero es que se acaban de bajar estos 2 tíos que van armados, que nos acaban de robar, pueden volver aquí en cualquier momento, y nos sentíamos muy inseguros. Así que como no nos fiábamos mucho de ese camionero, lo que hicimos fue andar por el arcén de la carretera de noche, y ni siquiera podíamos hacer luces porque no teníamos ni linterna, ni la luz del móvil porque no teníamos el móvil. Y bueno, el objetivo era no ser vistos, así que tampoco nos venía muy bien hacer ningún tipo de luz. Y nada, nos intentamos esconder lo máximo posible entre unos matorrales que había cerca de la carretera, y esperamos a que amaneciera para poder hacer autostop. Y en esas situaciones, cuando ya las has pasado, es muy fácil pensar que podías haberte hecho el machito, haber sido valiente, pero en Latinoamérica sobre todo hay veces que no se andan con tonterías. Entonces, si te van a venir a robar, ¿qué prefieres? ¿Conservar tu vida o morir por intentar defender algo material? Porque por un lado no tienes que transmitir ese miedo para que no te roben todo, y por otro lado tampoco tienes que desafiar en exceso, porque entonces creas un conflicto, y si la persona realmente es peligrosa o no tiene nada que perder, te puede atacar. Y bueno, si te da un puñetazo o algo así da igual, pero si está con un arma blanca o con una pistola o algo así, una palabra mal entendida, mal interpretada puede hacer que acabe con tu vida. Al día siguiente la verdad es que mi sensación era de alivio de saber que no había pasado nada grave, que simplemente se habían llevado 2 móviles y ya está, porque en esas situaciones las cosas materiales son las menos importantes. Cuando pusimos en perspectiva lo que había sucedido, nos dimos cuenta de que podía haber sido todo muchísimo más grave, así que nos sentimos muy afortunados. Si tuviera que quedarme con alguna lección, podría deciros que es importante que vosotros tengáis la iniciativa de dirigiros hacia ellos cuando sepáis que el encuentro es inminente. Es mucho mejor que vosotros vayáis hacia ellos y podáis hablar, porque lo más importante es saber la información. Cuanta más información tengas sobre ellos, más fácil es negociar y el poder tener esa iniciativa para explicarles cuál es tu situación, el contexto, y poder empatizar. Si no sabes nada de ellos, es más difícil empatizar con su emoción, de lo que están sintiendo o de lo que quieren conseguir de ti. Y por eso creo que minimiza mucho los riesgos cuando dejas tú de ser la víctima y él el ladrón, y
y os ponéis en situación de que sois dos seres humanos, intentar llegar a ese punto de conexión, a esa situación intermedia en la que tú estés perdiendo algo, él ganando algo, pero que sea mucho menos de lo que él quiera conseguir. Y si estáis viajando por algún país y en alguna zona os acaban robando, es importante no tener ese prejuicio de creer que todo el mundo es malo o que el país ya no merece la pena porque te haya pasado esa cosa mala. Para mí la experiencia general en Colombia fue increíble, fue maravillosa. Estuve como un mes y medio más o menos recorriendo muchas zonas del país y me trataron genial, la verdad. Me pasó esa cosa mala, pero en el resto de lugares tuve muchísima suerte, me atendieron muy bien y me encantó la experiencia. Hay que saber apreciar las cosas buenas de cada lugar, porque cosas malas es muy fácil fijarse en ellas, porque es lo que más destaca, lo que todo el mundo habla, pero de todos los sitios, si te enfocas siempre en la parte positiva, que es en la gente que acabas conociendo, las experiencias que vas viviendo, eso es lo que realmente te va a hacer tener ese impulso para seguir viajando mucho más. Este tipo de situaciones son la excepción, porque cuando uno viaja, la mayor parte de las veces siempre pasan cosas buenas.